Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues es el último lunes de junio. ¡México! Exacto, mañana con partido de la selección, último lunes de junio. ¿Cómo les decimos a los de Ecuador que ya se van? Que ya se van. Ecuador se va a su casa, perdón. Perdón, ¿no? Una disculpita, los apoyé mucho cuando ganaron, pero, Exacto, pero ya. bueno, el corazón ahora me lleva por otro lugar. Déjame te digo que yo en quiniela el día de hoy le puse a Alemania porque por probabilidades para la quiniela era así, pero fue un resultado rompequinielas. Ajá. Pero mi corazón estaba con Paraguay. Entonces, Sí. iba pasando el tiempo y yo de veras iba así de, sí, sácalos, elimínalos. Sí, no, bueno, es que sabes que las quinielas dicen, oye, ya, por favor, algunos dicen que pierda México porque ya no aguanto el hígado, ya me estoy preparando para Dubái con esta selección. No, está la efervescencia de este mundial en particular, Lo que nos está dejando platicábamos. grandes lecciones, ¿eh? Sí, O sea, claro. está ¿Sabes a mí muy qué bueno. me encanta? Yo lo decía de juego hace ratito en mi oficina. Me encantaría ver, o sea, finales o cuartos de final por lo menos con africanos y latinos. Finales. Exacto, Finales. pero con africanos y latinos. Estaría bonito. Te voy a decir Oye, por los qué. del Congo, aparte, los No. mejores vestidos. Amé su traje. Sí, no, andan con Amé. todo. Aquí- Amé. Oye, mes del Pride, aquí no me vienes a humillarme. No, amé. Están buenísimos. Sí, sí. Amé el traje de Qué los buen del Congo y outfit. la bolsa. Qué buen outfit. Y la verdad es que te voy a decir algo. Lo único que demuestran, que es lo que yo tomo como aprendizaje de todo lo que he visto ahora con estos resultados rompequinielas, es que sí se puede. O sea, sí ha sido gente que se ha ido preparando. Ok, no pasé, que tengo que mejorar, pero voy a llegar y voy a llegar. Y ahí está la constancia que ahora están llegando. Exacto. El O sea, aprendizaje que dejan los claro. entrenamientos. Pero sabes que es un fenómeno social bastante peculiar de mucho estudio, no solamente desde las elecciones, el equipo, en general cómo se están dando, desde Sí. inclusive las decisiones de la FIFA, pero también la selección, o sea, el apoyo a la selección. No, eso está De irreal. los aficionados estamos... Sí, yo creo que somos el número uno de los aficionados y Colombia, porque Colombia también armó Ya una vi- ya fiestota en vinieron, Reforma. Ya vinieron acá que dijeron, oye, gracias. Ahorita dicen, traemos un romance de Méxicos colombianos Sí, increíble. aquí ya ves que en la Roma hay un chorro de restaurancitos colombianos. ujú. Yo decía, ¿qué pasa que hay puro Minion hoy? Y estaban todos de amarillo. Entonces, pues dale, Sí. vámonos. Y con un ritmazo y todo, pues en Reforma hicieron como tipo, es que es una como tipo batucada, ¿no? Más Que o hicieron, menos ajá. que cuando jugó su selección y nos estaban diciendo, ves todas las redes y dicen, oye, muchísimas gracias a los Sí. mexicanos porque nos prestaron su ángel, somos uno solo y Sí. dale, perfecto. Estaría increíble, ojalá, sí se puede. Me encanta ese Logan que están sacando de ECC. Ya sé. Me encanta. Oye, yo me sé encanta. que no, pero ¿y sí, ¿Y sí, sí? sí? ¿Y sí, sí, México? ¿No? Yo, aparte, imagínate, si nada Dios. más con estos partidos hay ajolotes en Reforma, ajolotes humanos en Reforma, imagínate el ejercicio de que ganara México una Copa del Mundo. No, mira, ahí ya México está. se A los paraliza una extranjeros semana. están diciendo, sí, los extranjeros están diciendo, oigan, ¿se han puesto a pensar si México ganara? No. Y dicen, Estados Unidos, cuídate porque igual y te recupero Texas. No, o sea, están, y la efervescencia está todo lo que Imagínate, da. sería Insurgentes completo desde la salida de Surgen- Cuernavaca hasta no, Reforma sería y más. paro nacional una semana y Sí. vámonos. Y olvídate sí, de la ley seca. que la quisieron implementar porque decían, Va otra vez mañana. a ver, pues mira, pues toda la buena vibra para la selección. Ay, sí, por que gane. favor. Y sí, justo te decía antes de que entrábamos al aire, oye, dicen, estamos tan ilusionados los mexicanos que no vamos a saber que si pierden, cómo salir de la depresión. Pero Sí, vaya no, toda la buena vibra. Toda la actitud. Toda la actitud y que gane México mañana. Y pues lo sentimos mucho, Ecuador, sí los apoyamos, pero ahorita pues, no. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita es como si fueran una Alemania. Exacto. No, gracias, ¿eh? Por cierto, Alemania, adiós. Adiós, Alemania. Adiós. Pero bueno, oye, parecemos comentaristas. Yo Ya, creo que ya es lo sé, nuestro. yo creo que es lo creo- nuestro. A ver, yo pasa creo la que es lo pelota. nuestro. Oigan, pues bueno, Carla Martino en la conducción y una super invitada de lujo, Hola, cámara. la doctora honoris causa, Cecilia Rasgado Paz.
Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente. Carlita nos invita nuevamente al espacio de podcast Bamali. Y pues feliz, Carla, de estar Feliz, aquí contigo ¿verdad? compartiendo y pudiendo hablar de estas cosas. Y qué bonito empezar a decir, y sí, pero hay Ay, que sí. acuñar esa frase En para muchas todo. cosas, ¿eh? En muchas cosas. Yo decía, es que de veras, me encantó ese eslogan de yo sé que no, pero ¿y si Yo sé que sí? no, pero y si ¿Y si sí, hay que sí? empezarlo a cambiar porque, y si sí, el día de mañana estamos hablando de inclusión, que sea como un anecdotario de hubo una época en la que no hubo Claro, inclusión, claro, que quede claro. nada más como para los libros de historia. Y si sí, Y sí se puede cambiar todo esto, chicos, sí se puede. O sea, claro. de verdad yo creo que esto es el aprendizaje del Mundial y de que México, la verdad, ha jugado muy bien. No puedo tener queja porque ha Híjole, jugado yo te voy a muy decir, de bien. los dos primeros partidos tengo duda, este tercero estuvo No, el buenísimo. tercero estuvo Ahí buenísimo. sí jugó, Sí. ahí sí jugó. Y mañana yo creo que Va vienen a con jugar, todo. viene con todo. Vienen con todo. Somos, aparte es aquí en el Azteca. O sea, bueno, yo no me voy a acostumbrar, señores, perdónenme, a decirle ni Banorte ni Ciudad de México, es el Estadio Azteca. Entonces, no, Tradición, hombre, va a estar así buenísimo. va a ser. Oye, pues bueno, hoy tenemos un tema, déjenme decirles, Buenísimo, padrísimo, padrísimo, y me encanta hermoso. que Ceci, como muchos saben, es presidenta de Bamali. Entonces, pues es todavía muchísimo más honor tenerla aquí. Muchísimas gracias. Pero vamos a hablar de los derechos de los grupos vulnerables. Dios. Temazo. Temazo, porque, Temazo. a ver, mucha gente va a decir, ¿qué es eso? Empecemos por ahí, Ceci. Va. ¿Qué es el grupo vulnerable? A ver, desde que nuestra propia corte, ya saben que al final del día como abogados tenemos que conceptualizar todo. Ujú. Y la corte nos habla ya que son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir daños, discriminación, desventajas o maltratos en contra de sus derechos humanos. Ajá. Y ahí te va. Entiendo que tenemos que tener un punto de arranque, ¿Sí? pero si tuviéramos que analizar el punto de arranque original, me iría a la historia de los derechos humanos. Porque Ok. así como hay derechos humanos laborales, que al final del día es nuestra hermosa y perfecta materia, bueno, imperfecta y hermosa materia. Materia laboral. Materia laboral. Entonces, hablar de los derechos humanos, pues implica hablar de muchísimas luchas sociales, implica justo de eso, de la justicia social. Y cuando nosotros como abogados empezamos a entender el porqué y el para qué de las cosas, pues entonces no podemos dejar de pasar por alto los derechos humanos, que apenas aquí en 2011, o sea, fíjate, no estamos hablando de los Sí, años de es lo los que te iba a decir, de los 1800, no, 2011. ¿No? Sí, Y si apenas. tenemos que hablar de la reforma del 2011, pues estamos obligados a hablar del caso Radilla Rendón. Tenemos Sí. que hablar, porque dicen, oye, pero pues, ¿qué tiene que ver eso de desaparición forzada con materia laboral? Todo se entrelaza. Absolutamente todo. Tenemos normatividad que nos dice qué hay que hacer con los grupos vulnerables. Ya tenemos Instituciones. instituciones, por Ujú. ejemplo, la CONAPRED nace justo Sí, la de un CEAVI. tema, Ajá. de un caso de una niña con discriminación por discapacidad. Entonces, empezar a entender este origen de las cosas, de verdad nos orilla a hacer un acto de conciencia, una reflexión y a decir, no solamente es el grupo vulnerable, porque ahí te va. Llega junio, el mes del Pride, y en automática las ciudades de colores. Sí, me Las encanta. empresas Ajá. tienen su eslogan, tienen las banderas, que ni saben qué significa LGBTQ y más y terminan diciendo y Z y todo lo que se una. Ajá. Pero listo, llega junio, todo el país es de colores y llega julio y se acabó. Sí. Sí. Y está bien, entiendo que hay, así como el 8M, colores y conmemorar y todo eso, pero llega julio y volvemos al closet laboral. Exactamente. Hay Bien lo un- dices, el hay closet un laboral. closet Ajá. laboral importante que afecta a los trabajadores, que afecta a estos grupos vulnerables y hay que generar esta conciencia. Está súper bien que las empresas tengan el Pride a todo lo que da como un eslogan, pero estaría padrísimo que se lo tatúen desde unas políticas correctamente establecidas, internas, que entendamos qué representa la inclusión de los grupos vulnerables, que entendamos hacia dónde tenemos que redirigir la empresa, porque si lo vemos desde el sector patronal, nos podemos evitar
tantos problemas, desde económicos, sociales, daños reputacionales, que a veces no tenemos esta conciencia. Está Cierto. bien, me quieres inundar en junio el Pride, listo, pero todo el año, así como siempre sostengo que 8M es todos los días, Sí. el Pride también es todos los días, y el visibilizar a los grupos vulnerables tiene que ser tarea de las empresas todos los días. Y es desde contratarse. Sí, fíjate que yo, bueno, mi tesis, cuando me Ah. titulé de abogada, era la necesidad de crear un capítulo especial para personas con discapacidad en la Ley Federal del Trabajo. Hermoso. Y fue de las primeras tesis en esa materia, ¿no? Pero fíjate que yo lo que veo es como que hubo un boom de las empresas de sí, vamos a contratar gente con discapacidad y después se volvió un problema. O sea, sí estoy a favor de la inclusión, sí estoy a favor de esto, pero voy a dejar de contratar. Y lo mismo pasa con las personas también de la tercera edad. Ah, no, es que no puedo contratar. Oye, ¿verdad que? Bueno, lo puedo contratar, pero ya no le pago seguro social y muchas cosas que es como esa parte, yo le digo esa doble moral de sí soy, pero no soy, ¿no? Ajá. Y al final del día también con la comunidad LGBT también es exactamente Hay lo mismo. temas. Sí, 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 somos súper inclusivos y hasta nos vamos un contingente a la marcha y todo este tipo de Exacto, cosas y van exacto. con sus playeras, todo. Pero la verdad de las cosas es que a la hora de que tienen que contratar a alguien, ya empiezan con las dudas. Porque se sienten, no sé, yo no sé si piensen que la gente no es capaz o que pueden tener más problema, la fama de que puedan decir, son conflictivos, ¿por qué generalizas? Son seres humanos. Igual las personas con discapacidad, a ver, yo, y lo manejo en mi tesis, Venga. yo soy una discapacitada visual, Sí, uso claro. lentes. Presente. Entonces, Presente. o sea, perdón, pero yo ya tengo una discapacidad visual, no tengo mi vista al 100%. Ujú. Y así puedes buscar 50,000 cosas, pero no por eso no eres una persona productiva o no eres una persona inteligente. O sea, también dependiendo de tu giro donde puedas poner, pero también hay que Claro. apoyar. Y para todo hay, porque muchos empresarios podrán llegar y decir, espérame, pues si yo contrato, yo tengo personas de la comunidad LGBT, pero ¿realmente estás haciendo lo que representa la inclusión? Pero ahí te va. Regresemos un poquito al tema de los derechos humanos. Ujú. De los derechos humanos, artículo primero constitucional, porque de que tenemos harta legislación, Sí. la tenemos y traigo aquí mi acordeón para aventarte la legislación que quieras. Pero si nos vamos a los derechos humanos y luego abordamos los derechos humanos laborales, que van muy de la mano, vamos a encontrar que condiciones dignas y seguras, que al final del día es lo que busca la Organización Internacional del Trabajo, Claro. las condiciones generales de manera general, ¿no? Abrazando este concepto del 2012 en la reforma de la Ley Federal del Trabajo digno, Ujú. digno y decente. Entonces, hablamos de condiciones dignas y seguras, hablamos de salario suficiente, que aún así, aún con todos los incrementos al salario mínimo que han existido, en el país de Latinoamérica seguimos dentro del rango de la línea de pobreza. Sí, ¿Ok? sí, sí, es un salario bajo. Estas condiciones dignas, decentes de seguridad social, de no discriminación e igualdad, de libertad sindical, que son, ojo, derechos laborales, Sí. son derechos humanos Laborales. laborales, ¿ok? Entonces, si empezamos a entender eso, entonces nos vamos hacia la normativa y a los convenios de las recomendaciones que tenemos en convenios y nos vamos, porque estamos hablando de manera general de los grupos vulnerables y vamos a hablar del convenio 111 de igualdad y no discriminación, ¿ok? Ujú. Que ahí lo vamos a abrazar muchísimo, que prohíbe cualquier distinción. Nos vamos a violencia y acoso laboral, que lo vamos a encontrar en el convenio 190. Todos estos convenios ya ratificados por México. Hablamos del trabajo infantil, anótenle, convenio 138, trabajo forzoso, convenio 29, trabajo doméstico, el convenio 189 y la protección de maternidad en el convenio 183. O sea, luego los empleadores o algunos abogados nada más se constriñen a lo que dice el artículo de la Ley Federal del Trabajo y ya no observamos más allá de. Y recordemos que los abogados laboralistas tenemos que ser disruptivos y no nada más quedarnos con la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución, Claro. porque las empresas incurren inclusive hasta en delitos laborales que tienen propiamente, se pueden tipificar ya en la materia penal, pero en materia laboral también existen delitos laborales y es más, a tus próximos invitados deberías de invitarlos a hablar justo de lo que representan los delitos laborales, porque Sí. a veces es hasta Fíjate una que sí. pregunta de cómo
hay delito en materia laboral. Claro, Sí. así como hay daño moral en las materias laborales, que a mí siempre me han tildado de loca al momento de hablar del daño moral. En enero que salió esta jurisprudencia de, oye, a ver, ya están dictando el daño moral en materia laboral, que está bien interesante y Bien está interesante hermoso. porque no estaba antes, o sea, en la Junta siempre era Era una incompetencia, locura, ¿no? era una Y locura. fíjate que yo sí llegué a llevar daño moral, pero por vía civil, obviamente la laboral y Ujú, luego la civil. Y ujú. que ahorita ya los tribunales puedan conocer de eso, está De daño moral. Y ahí increíble. te va, a ver si nos Ajá. podemos desviar 2 segunditos. Yo siempre he sostenido, desde que me han invitado a dar pláticas de daño moral en materia laboral, pues yo siempre reclamaba, porque sí existe. A veces Ujú. la reparación del daño no tiene que ser única y exclusivamente a través de la indemnización de estos famosos 3 meses, porque esa es pareja. Sí, Te hayan hecho lo que te hayan hecho, sí. tienes que voltear a ver las circunstancias, así como ahorita esta nueva jurisprudencia que salió de, a ver, pues sí, ya pusiste la renuncia, ya el perito vino a decir que sí es tu firma, pero ahora el juez tiene la obligación de observar bajo las condiciones de vulnerabilidad en la que se encontraba la persona al momento de firmar. Es decir, ya no nada más te quedes con lo obvio de que sí es su firma o no, la obligación del juzgador de ver la vulnerabilidad de esa persona. Ahí, es decir, la libertad, ¿cómo decimos? La espontánea, se me fue esta palabra de voluntaria, Ajá, la voluntad la espontánea. voluntad espontánea de la persona de renunciar. Eso ya se tiene que rascar, y si rascamos lo van a estar haciendo los jueces a través de este último criterio que acaba de salir, pues desde el principio de la primacía. O sea, La a verdad ver, relativa, o sea, todo. Ajá. hoy la narrativa laboral es completamente distinta a lo que la ley laboral nos mandata. Entonces tenemos que voltear a ver, pero a ver. Regresemos ahora al tema de los grupos vulnerables. ¿Quiénes tenemos aquí? Algunos grupos, como lo sabemos, mujeres, niños, niñas adolescentes, personas adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, integrantes, por cierto, orgullosamente de la comunidad LGBTQI+, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas marginadas desde el tema de que no saben leer y escribir, Sí, hasta las personas de extrema pobreza. claro. Entonces, todos ellos son grupos vulnerables que la ley al final del día los va a tutelar. Y mira, por acá me di a la tarea de hacerte como una especie de recopilación de cuántas leyes seguramente tenemos justo para el momento de dar una asesoría, no nada más No, y no quedarnos en nada esa más la realidad. asesoría. Al Ujú. final, las demandas y todo, la verdad es que creo que también muchos no hemos escarbado en lo que verdaderamente se puede hacer en una cuestión de asesoría y de un juicio, porque es más, no toda la gente sabe que tienen ciertas posibilidades o que puedes Claro. tú involucrar lo que es COPRED, CONSEAB y todo este tipo de cosas Exacto, o sea, dentro de un juicio. derechos humanos, Secretaría de Ujú, la Mujer, ujú. Secretaría del Trabajo, o sea, un juicio, un conflicto laboral, no nada más hoy está quedando en los tribunales laborales. O sea, hay empleadores que a la fecha siguen diciendo, bueno, pues ¿cuánto me cuesta? 3 meses y prestación, hay que pagárselo. Ya, la fregada, vámonos. No, espérame. Va más allá, y eso es donde tienes que Pero observar. depende mucho del juez. Yo tengo un asunto así con una chava que despidieron embarazada, aparte embarazo de alto riesgo y todo. Sí firmó la renuncia porque la encerraron en un cuarto y todo este tipo de cuestiones. Y laboralmente, o sea, aparte, espérate, el finiquito era con fecha, la renuncia era con fechas de cuenta, 29 de junio y el finiquito tenía fecha del 30 de junio. O sea, ya sabías o cómo, ¿no? No, No, anterior, fecha anterior, al revés, perdóname. un Haz día de cuenta, antes. de fecha del 25 de junio. Y Sí, ellos te lo dicen, fue ilógico, una renuncia voluntaria. Claro, y tú ya sabías que te iba a renunciar y ya tenías preparado el finiquito. lo ilógico. Y la Junta, bueno, ya sabemos los criterios. Y en materia civil, estamos agarradísimos del chongo, ¿eh? En penal y civil. Sí, claro. Porque, y el juez penal digo, el juez civil tampoco va más allá. O sea, yo estoy impresionada. Sí, a ver, también es cierto que nosotros como abogados sabemos que si se trata de una persona embarazada es como, a ver, no litiguemos, vamos a ver de qué se trata, que casi Intocables. qué es lo que intocables. Pero a ver, tampoco andemos con miedo No. por la vida. O sea, una trabajadora embarazada puede renunciar, la respuesta es sí. Punto.
La realidad es que muchas trabajadoras en el lado ya emocional de protección hacia su hijo, muchas deciden, ¿sabes qué? Yo estoy estable. Ya me quiero dedicar Ya me quiero ajá. dedicar a mi hijo, quiero maternar de esta manera. Y ojo, lo incrédulo de la ley es que se tilda de no te creo. No hay forma que una persona que recién acaba de parir, ¿no? Quiera dejar su trabajo, porque entonces ¿cómo va a mantener al hijo? Entonces, sí hay mecanismos también en los que el trabajador no siempre tiene la razón, pero siempre y cuando tengas un buen compliance atrás de ti. Siempre y Claro, cuando sí, claro. tengas como empresa estos procesos, procedimientos que te lleven a determinar al juez, mira juez, o sea, aquí está, o sea, Y aparte, mencionar en la renuncia que verdaderamente cuál es la razón. no, No sí, el típico formato de renuncia es- de gracias, ahora sí, ya es gracias por su todo. gracias por su atento. No. Sí, no, no, Yo no. yo lo que digo es, vas a renunciar cuando las renuncias son esta realidad, es ponme aquí, El por qué. échame lo que quieras. Y si van con faltas de ortografía, si van No con... importa. No importa, porque yo necesito demostrarle la realidad al juez. Entonces, abogados que a la fecha siguen manejando formatos está bien, ¿no? O sea, a cada quien le pega como le pega, pero la realidad es que nos están ya cada día más los criterios encerrando a decir, ya no te muevas tanto, mijo, porque la vas a perder. Entonces, pareciera, y lo he sostenido siempre, que la Ley Federal del Trabajo es proteccionista, paternalista al trabajador, No, yo siempre he dicho que no. pero Yo siempre he dicho que no. tenemos el 804, tenemos otros artículos que te dan tu auténtico derecho de defensa. Pero mientras tú tengas las cosas en regla, mientras tengas tus documentos, la verdad tiene que salir. Y si vamos a Ahí prevalecer la viene el verdad, que ahí sí está. esté defendiendo al trabajador. Yo siempre lo he dicho en los cursos. O Claro, sea, el problema es que los patrones no siempre tienen toda la documentación o todo lo que tienen que tener en orden y entonces en un juicio cuando les dices, la recomendación es que llegues a un arreglo, mira, en este juicio nos exacto. pueden pegar esto, Oye, lo ¿por otro, qué yo pues le ya. tengo que estar pagando siempre al Porque no trabajador? tienes todo en orden. Así de sencillo. Ujú, ujú. Es que los trabajadores, a ver, espérame. Sí me queda claro que ahorita hay demasiada información y desinformación al En mismo redes tiempo. sociales. Claro. No, estoy Ahí absolutamente. está en las mañaneras. Bueno, no sé si lo vas a editar, pero en todos lados hay desinformación por este Sí, sentido. claro. Y esa mala información, aún así los patrones, mientras sigan teniendo su 804, todos sus documentos en regla como es, sin querer asaltar la inteligencia del trabajador y mucho menos el de la ley, no tienes por qué temer. No tienes por qué quitarte el concepto de que es que siempre el trabajador gana. Gana cuando No, no tienes las cuando cosas no al día. tienes las O cosas. Ajá. gana cuando inventaste una renuncia. Gana cuando... Sí, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Completamente. Ahora, fíjate, hablamos de eso justo cuando estamos diciendo que no te ciñes nada más a la Ley Federal del Trabajo, es porque ahí tenemos normativa, tenemos obviamente nuestra ley de leyes, la Constitución, tenemos, y tenemos, por ejemplo, rescato el artículo primero, el quinto, el 25, el 123, justo de todo lo que habla, de todo lo que es la materia de inclusión laboral. Tenemos nuestra Ley Federal del Trabajo, nuestro hermoso y perfecto artículo 2, nuestro romántico artículo 3, que de verdad si empezáramos a desglosar palabra por palabra ese artículo, estaríamos llorando aquí todos de puta el trabajo digno y decente. No, pero bueno, artículo 4, 51, 86, 132, o sea, abogados, les digo, no nos vayamos nada más a lo que todo el mundo dice. Tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ajá. Que es de las más nuevas. que es de las Ujú. más nuevas. Hay un artículo 15 bis que salió que queda perfecto para el tema de la inclusión, la Ley General de Desarrollo Social, que al final del día se constriñen, al final del día van muy de la mano y como abogados hoy debemos de entender que a lo mejor ya próximamente en las demandas, o si no es que ya se están materializando, no nada más vamos a ver invocado el artículo 712 y el 48 y vamos a contestar con el 47, porque al final tenemos legislación, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, tenemos hasta la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fíjate que el ¿A artículo... poco ahí también? Sí, Esa sí no. ahí te va. Digo, si estoy diciendo una barbaridad y un fiscalista en este momento viene y me calla, por favor, feliz de aprender.
El artículo 186, si no mal recuerdo, justo de la ley del impuesto sobre la renta, hace algún tipo exentan algún tipo de impuestos o algún porcentaje topado cuando tu empresa contratas a personas con Con discapacidad. discapacidad, que fue una cuestión como incentivo. Exactamente, hay una cuestión ahí por ahí de incentivo, sí que sí nos quedaron a deber en el tema de los incentivos, pero pues bueno, busquemos el lado positivo, ¿no? O sea, si vas a incluir y lo haces para efecto de deducir impuestos, pues listo, ¿no? Ya, lo estás haciendo, hay un incentivo por parte del gobierno, pero no nada más que quede en la letra y en la deducción de tu beneficio, sino, por ejemplo, contratas a una persona con discapacidad motriz y tiene que utilizar silla de ruedas, pues sí tienes que hacer las rampas para este trabajador. Bueno, es que aunque no lo tengas, en principio así deberían de ser todos los centros de trabajo De y entrada, tener de exacto, entrada. los accesos para las personas. Eso es inclusión. Justo, Ajá. justo. Oye, es que, decía un cliente, no, espérame, es que ya contraté a una persona que es sorda. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se comunican con ella? O sea, literal, o sea, no tienen ni lenguaje de señas, ni cómo estás, ni... Y le digo, ¿cómo se comunican tus otros compañeros? O sea, ejemplo, en el tema de si hay alguna emergencia, alguna alerta sísmica, ella no escucha. ¿Cómo estás haciendo? Tienes que tener, por eso Protección Civil te dice, a ver, a focos donde sea visible, tienes que observar, que ella sí pueda observar el tema de que se está prendiendo la luz y ella sepa que es una Y emergencia. enseñar por lo menos a los de las brigadas cierto lenguaje para que le puedan decir, claro. Los básicos, o sea, mira, tú te metes a internet, qué lástima que aquí no podemos proyectar órale, maldito rostro, bueno, qué lástima que no podemos proyectar, pero cuando se meten a YouTube van a encontrar una serie de videos de inclusión que hacen ahí por ahí un tema social de que es un trabajador que está saliendo de su casa, que tiene una cómplice y todos los que pasan con él saben lenguaje de señas. Desde la persona que se choca y le dice perdón y él, ok, desde que él, a propósito se le cae la fruta, él la recoge y le dice no pasa nada, muchas gracias, aquí está. Y él ya llega a un punto en el que dice, ay, cabrón, todo el mundo sabe el lenguaje de señas. Obviamente todos están coordinados para ese experimento social en el que hablas realmente de una inclusión. Y regresando a esta chica sorda, les dije, oye, pues qué bueno que le estás dando una oportunidad, pero hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque al final eso es un mandato constitucional. No nos metamos en más rollo. ¿Cómo se comunican ellos? ¿Cómo sabes que ella te está entendiendo? Es más, hasta para el efecto de su contratación tienes que atender ciertos procedimientos cuando estamos hablando de personas con discapacidad. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo le hicieron para la contratación? A ella se le explicó, pero se tuvo que traer a una persona que era su familiar. Para que le explicara. Ajá. Y ojo, su persona de confianza también tuvo que firmar el contrato. Claro, para que sepan que sí en efecto se le explicó, que se le dijo que ella trajo. Haz de cuenta Ajá. que aplicamos como la del centro de conciliación, tu persona de confianza. Que está buenísimo eso. A la persona le dije, a ver, ven, te vamos a hacer esto, le vamos a explicar esto, esta es tu persona de confianza, ella te va a explicar de qué se trata. Y ojo, cuando hablemos, ahora sí que aquí voy a aplicar la que hace Carolina Herrera, menos es más, cuando hablemos de cosas, que no hablemos con tanto tecnicismo para que la persona justo de confianza entienda, pero también la redacción del contrato tendría que ser en ese sentido. Claro, no tienes que usar el formato, ahí va la importancia de que cada contrato es un caso en específico. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo que está bien, pero que lo más difícil es hacer trabajar sobre un machote, porque siempre se va les, y les dije, el derecho laboral no tiene que ser a través de machotes porque cada circunstancia tiene lo suyo. En este caso de grupos vulnerables se tuvo que traer a su persona de confianza, obviamente mayor de edad, que entendiera, que tuviera cierto nivel académico en el que pudiese comprender. Y que acredite que sí sabe hablar con señas. Exactamente, me acabas de dar. O sea, no es como tan fácil.
Y aún así, no, pues es que yo no hice nada de eso. Y cuando me solicitaron el contrato, no me dijeron que era sorda. Dale, ¿saben? Estas Un son las contrato condiciones. Dale, un normal, contrato claro. normal. Y cuando me entero de la condición, dije, espérame, más allá de eso, obviamente, ahora sí que información es poder. ¿Cómo quieres que yo te asesore si no me estás dando realmente las Me tienes que circunstancias? decir las circunstancias para poner en el Claro. contrato una cláusula en especial, que bueno, que ella presenta, pues, no es discapacidad, porque creo que ya no se usa, una capacidad diferente, Diferente. una capacidad diferente Sí. auditiva, y Ujú. y pues obviamente requiere de traductor y de cosas así. Y yo voy más allá, porque no nada más es la contratación, la Ujú. baja también. Si Sí, ella quiere renunciar, pues todavía está también. trabajando, hay que se quede. No, 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 pero también la no, baja, qué claro. complicado, porque al No, no, final no, del día, muchísimo. aunque sea voluntaria, ¿eh? O Ujú. sea, ella tiene que llevar, o sea, porque pues, el documento no te va a servir, no te va a avalar con una persona así. No, Tiene claro que que ir no. alguien, lo mismo con las personas que no saben leer y escribir. Exacto, ahí en que te Ajá. enfrentas. Yo en lo particular, pues, si me permiten, les doy el tip de que al final lo que hago es, si es una desvinculación, si es una renuncia, si es inclusive hasta la contratación, aparte de que tengan en una persona de confianza, también les pido que me permitan grabarlos. O Ujú. sea, que haya un consentimiento de que se va a grabar para que esa persona exprese realmente su voluntad de lo que está, pues me están diciendo que esa persona me va a explicar lo que dice este documento. Y si la renuncia es completamente voluntaria y yo renuncio, entonces que haya un video y yo soy más atascada, muestro que no haya presión de ningún tipo, Claro, que sí. ella, ¿no? Así como que aquí está y reforzado, obviamente el papelito habla, porque al final, pues ahorita con todos estos temas de la inteligencia y todas estas herramientas que ya tenemos como abogados, pues ya no nos vamos a quedar nada más en el papelito, hay que buscar más, porque al final como abogados que representamos empresas, pues tenemos esta carga de la prueba que difícilmente nos las trasladan y cada día Sí. salen más jurisprudencias que nos hunden y Y nos hunden y cuando nos te hunden, llegan ¿no? trabajadores con esas condiciones son asuntos preciosos. Fíjate que mis inicios los hice representando orgullosamente 100% a trabajadores. Y me llegó un asunto en el que yo no entendía. Era un señor, o sea, conmigo llegó, se sentó un señor en la oficina, empezamos a platicar, pero platicaba mucho con la hermana. Y yo, sí. Y el señor viene, Ok, el ajá, señor, o sea, ajá. es así, personal de intendencia. Bien. Y de repente empezó a jugar el señor en el escritorio y la hermana así, como que codeándolo, ¿no? Como que Tate. tate, tate. Y ya cuando llegamos al punto de la entrevista, es un señor que tiene una edad de 8 años, entre 8 y 9 años. Y estamos hablando de que era un señor bueno, está vivo, es un señor de 45. Digamos que tenía como cierto retraso que Exacto. su edad era menor, Su ¿no? edad, Ajá, él tenía un comportamiento de un niño de ajá, 9 años, pero tú cuando lo veías sentado es un señor. Y entonces los compañeros del trabajo le estaban haciendo mucho bullying, porque al final claro. era como un niño, Pues era un niño. su comportamiento Wow, era como un niño. Entonces, bueno, pues me tocó defender al trabajador, qué interesante. muy, muy interesante. De hecho, ese juicio sigue en Pachuca. Está buenísimo. No, Ese sí ¿cómo está crees? buenísimo. Pero bueno, Ajá, entonces, del otro lado de la moneda, con la cachucha patronal, a ver, vamos a ver qué tenemos que hacer para que sí pueda trabajar o no. Tiene que haber algún dictamen médico, tiene la capacidad de trabajar o no. ¿Sí? Porque a veces por mucho que queremos ayudar a las personas, a veces no las ayudamos. cierto. ¿Sí? Tenemos que dejar las cosas bien claras y, por ejemplo, en este caso, suponiendo que la persona tuviera esa capacidad jurídica de sí poder trabajar, entonces, pues los compañeros, dónde estuvo la inclusión, dónde estuvo todas estas situaciones que tenemos que llevar de la mano, no tanto para ventilar la vida de los trabajadores que tienen alguna condición, sino para en un sentido de protección, de empatía y sobre todo de respeto.
¿sí? Es decir, cómo realmente puedo ayudar al compañero, cómo realmente puedo hacer que este compañero no tenga estos obstáculos que seguimos teniendo en los grupos vulnerables. Incluso a cuidarlo. Ejemplo. O Es sea, que, hay no, al tanto final que también es una aprender. responsabilidad Hay también como tanto que trabajadores. aprender. Ujú. Pero volvemos a un punto muy importante, Ujú. que es al final del día donde está la capacitación para todos los demás Y el compañeros y que sepan cómo 132, hacerlo. exacto, y el 132 Ajá. sí te dice, oye, a ver, es una cuestión de capacitación y vuélvete empático, aprende un lenguaje de señas. Con esta empresa logramos, porque también es cambiar el chip de los empresarios, si yo le quise hacer un favor, ¿no? Y ahora resulta que, no, a ver, espérame, ya estás haciendo una buena acción, no deshagas eso. O sea, todas las personas de grupos vulnerables tienen todo el derecho de hacer carrera profesional, de no tener obstáculos en su camino. Por ejemplo, nosotros en un tema de género nos seguimos encontrando con brechas salariales, nos seguimos encontrando con Sí. pisos pegajosos, techos de cristal, que tú dices, ¿cuándo? O sea, estamos hablando, y sí es cierto que se ha avanzado, pero seguimos en un porcentaje muy bajo de mujeres que ocupan puestos directivos. Ujú. Oye, pero es que ya tenemos, no, o sea, no estoy diciendo que esté mal, no estoy no aplaudiendo el esfuerzo, lo que estoy diciendo es que en la época en la que Todavía. estamos muy lentos. Prefieren correr a personas adultos mayores porque ya son inútiles, porque ya no tienen o sea, su pensamiento, Pero tienen una experiencia. mancos mentales, hijos de... no, Sí, o sea, no, tienen no, un no, pensamiento no. que tú dices, a ver, espérame, o sea, la experiencia justo que te puede aportar un Sí. adulto mayor, es obvio que biológicamente, y todos vamos para allá. Ese es mi punto, fíjate, yo lo que siempre digo, en el caso de adultos mayores en específico, lo que yo siempre digo es, wow, o sea, a los 50 años te consideran que ya no eres productivo, que ya casi ya vas en picada y todo. Oye, a los 50 años estamos perfectas. Bueno, yo estoy Te perfecta. encargo. Y la verdad es que al final, ojo, todos vamos para allá, Todos un vamos para poco de allá. paciencia, ¿no? Sí, la ley de adultos mayores, justo, a ver, ¿en qué momentos ya se considera una persona adulto mayor? Sí, listo, hay 60, ¿no? 60, Ujú. de 60 en adelante. Cuando hablamos de inclusión laboral, pues dice la Secretaría del Trabajo, a ver, ¿cuántas mujeres tienes en tu planilla? De ese porcentaje, ¿cuántas realmente están Que siempre ocupando son puestos de poquitas. dirección? Ajá. Siempre son poquitos. Pero también aplica en estos programas de la Secretaría de Belabao y todos estos programas que lanzan a cada rato que pues difícilmente alguien levanta la mano para, sí, vente para acá y revísame, pero sí las hay. ¿Cuántos adultos mayores tienes contemplados dentro de tu plantilla? Ujú. Y no rebasan ni el 2%. No, Y esa como, pues ahí está Chuchito, y lleva toda la vida con nosotros, y prácticamente lo llevo, pero está aquí todavía conmigo, porque casi, estamos esperando su jubilación. exacto. Aja. Yo es lo que mucho he escuchado. Es que ya le faltan 2 años para su jubilación Exacto. y ya que se jubile y ya. Exacto. O sea, entonces, es así como decir, pues voltea a ver a los adultos mayores, debes de tener muchísimo más paciencia. Sí. Y al final, si no lo haces, ni siquiera es una invitación que te haga la ley, es una obligación. Y dentro de estas obligaciones tienes consecuencias, sanciones, multas, ¿no? Por no velar por esa situación. Y tiene mucho que ver la norma 035. Cuando me invitan a dar pláticas de la norma 035, no empiezo por un aspecto jurídico, no empiezo por las obligaciones, no empiezo por lo que es, sino digo, a ver, señores, vamos a echarles un poquito para atrás y vamos a entender las generaciones. Porque si entiendes las generaciones, entenderás cómo esa generación ve el trabajo. Claro. No es la misma visión de un trabajo de un baby boomer que a la fecha continúan en el mercado laboral activo. No es la misma visión del baby boomer a un millennial, a un centennial. No tienen el mismo concepto de Claro. trabajo porque evidentemente se ha deformado, mejorado desde el punto de vista de cada generación. Y luego nos encontramos empresas que tienen una diversidad de generaciones en las que tú dices, ¿cómo trato de empalmar lo que aquí se representa, el hecho de que a lo mejor los millennials
pues trabajan hasta oscuras, entienden que ya la hora nalga para ellos pueden estar en ellos, un exacto. Starbucks trabajando, y entonces realmente las empresas se van a encontrar en un reto de productividad y de medición. Así como constantemente tenemos que estar midiendo el riesgo, tenemos que estar también midiendo la productividad y a ver, ¿cómo puedo yo incluir, cómo puedo yo empatar a estas generaciones para que el día de mañana me generen a mí una productividad, a mi empresario, y ellos tengan una estabilidad en el empleo? Pero también hasta eso se ha transgiversado. ¿Pero qué Sí. creen? Sí, las generaciones la transgiversan con el transcurso del tiempo, pero la OIT no, ¿eh? Seguimos Sí. ante un convenio de estabilidad en el empleo que está así, firme. No se muevan. Entonces, la OIT no ve la brecha generacional, pero la norma 035 sí tenemos que entenderla desde la generación, que al final nos lleva al mismo concepto, pero ojo, tenemos que ser más visionarios los empresarios porque no todo les aplica a todos y al final del día solamente hay una ley que al final tiene que ser respetada y tutelada, y los derechos de los trabajadores tienen que ser justo como un manto protector que debemos de velar. Claro, sí es cierto. El tema generacional es un tema que también nos daría para un programa. Yo creo que estaría muy bueno platicarlo en un momento dado, porque sí hay muchas cuestiones de valores que tenemos diferentes. No estoy diciendo que no sean productivos, simplemente la manera de trabajar que tienen es muy diferente a la de nosotros. Uy. Y nos cuesta mucho trabajo a ellos adaptarse a nosotros y a nosotros adaptarnos a ellos. Híjole, qué complicado es. Sí, pero aún así tienes que empalmar. Tienes que llegar a un punto medio. Es complicado. Y tienes que estar haciendo procesos disruptivos a cada rato, así como ahorita ya todas las empresas están sentándose con proyecciones de aquí al 2030 con la jornada reducida, pero también volteando a ver el salario y los incrementos que va a haber y estas planeaciones que se tienen que hacer. También se tendría que estar hablando de una planeación de la inclusión. O sea, de aquí al 2030, con cuál es la planilla o qué porcentaje de planilla vamos a tener de grupos vulnerables. Uf, O sea, se van a ir sumando. se tienen que ir sumando. Sí, se van a ir sumando. Y más allá, porque lo ven mucho en los costos. Uy, es que si contrato a alguien con una silla de ruedas, pues resulta que tengo que hacer rampas, que tengo que hacer todo esto. De verdad, costo-beneficio. Costo-beneficio. Híjole, a veces somos las personas que no tenemos ninguna no tenemos ninguna capacidad diferente. A veces somos bien desagradecidos. Sí es cierto. Bien desagradecidos, sí. Porque aparte un poco de empatía, ¿no? Pues oye, es que lo es todo. O sea, porque puede ser, por ejemplo, ¿no? Una persona. ¿Qué tu sería la asistente, empatía? Puedes tener a la mejor asistente del mundo y que esté en silla de ruedas. Por Pero, favor. a ver, está perfecta, está lúcida, o sea, hasta, te voy a decir algo, muchas veces hasta más ganas le echan al trabajo, porque les cuesta mucho conseguirlo. Exacto, de verdad. No queramos aquí romantizar ni nada, pero al final la oportunidad tendría que ser pareja, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenemos que hacer un piso parejo para todos. Sí. Y en ese sentido... Y las mismas oportunidades. Exacto. Estamos hablando de igualdad de circunstancias, aun cuando la propia ley nos cataloga como desiguales. Y en esa desigualdad sustantiva, real que llegamos a tener, tenemos que empalmarla, empatarla para decir, todo el mundo tiene derecho a, ¿sí? A un trabajo digno y decente. Por favor, desde el 2012 ahí les encargo que no es romántico, es una obligación. Es una obligación, pero bueno, la verdad de las cosas también vamos a la costumbre, ¿no? Y muchas de las empresas, que es lo que nos toca cuando asesoramos empresas, pues es cambiarles toda esa cultura, porque es una cultura laboral. Entonces empiezan, ya sabes, también las clasificaciones de los trabajadores. Son bien codos, son estos, son Ya otros, son sé, aquello. ya sé. Y cuando hablas con el cliente también, porque cuando llegan los clientes te das cuenta de que la manera de trabajar que tienen también, ahorita el proceso que nos está costando mucho es que se adapten al nuevo procedimiento, que es muy diferente. Muy. Y que tenemos otro tipo de riesgos y tenemos exacto. otro tipo de banderas rojas dentro de lo que es el juicio, y si antes no tenías esto y no pasaba nada, ahora sí lo tienes que Ahora tener. sí, ahora sí. O sea, ahora de verdad es justo como iniciábamos la plática. No pienses que nada más tu mayor riesgo es 3 meses y prestaciones y ya si eres muy valiente, pues 1 año de salarios caídos. No. No, porque ni siquiera va los 20 muchísimo días. más allá. Un daño moral es todavía mucho más fuerte. Claro, o que sea, queda a discreción del juez. O sea, sí. ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto O sea, considera el juez? de Sí, verdad, lo que cuesta la inversión. invita
a alguien de Bamali, que por cierto ahorita vamos a platicar de eso, que venga y te platique de daño moral. Sí, voy a Daño invitar, sí. moral en las relaciones de trabajo. Es una belleza de tema. Voy porque a, es a comprometer a disruptivo. Gaby, que también es civilista. ¡Ándale! Y que tiene esa visión de laboral civil. Laboral, civil. Es Entonces, más, y deberíamos hacer aquí un conversatorio, debate, vamos un a hacer un debate. debate. Ándale, Ajá. sí. No, y tú, Gaby, no, nos vamos a aventar hasta el micrófono. No, fíjate que aprovechando, yo sé que este podcast con tu iniciativa es de Bamali, podcast Bamali, pero próximamente, por favor, dale. Vamos a tener ya invitados. Acuérdense que lo platicamos desde el programa 1 que estabas aquí. Ajá. Iba a ser un programa para que fueran conociendo a las Espacios, bamalistas, espacios para que fueran conociendo a Y todas las van a bamalistas. seguir conociendo. Claro, van a seguir Ujú. viniendo y todo, pero también el punto es, pues que también abramos este espacio, este foro, a gente bien valiosa que también conocemos, que nos han dado cursos. Espacios, todo este claro. espacio, y que puedan venir algunos jueces a darnos un criterio, Ajá. abogados que conocemos, no sé, está, por ejemplo, un Jorge Loyo, un Arturo Mercado, o sea, Jorge Loyo o sea, habla, sí. Jorgito habla perfecto de los derechos humanos laborales. Lo voy a invitar. Invítalo a dar ese tema, Y entonces, le va. hay mucha gente bien valiosa que nosotros conocemos como abogadas, que la verdad también está bien padre, porque este espacio está bien rico, ¿a poco no sé? Sí, está Está padrísimo. bien rico. La Solo verdad porque es no que me hagas sí. tener aquí una caguama, pero ¿sabes qué? Sí, ya no solamente van a venir abogadas bamalistas, que por cierto ya pueden incorporarse a nuestra... A Bamali ya abrieron inscripciones, Ya. eso también hay que decirlo. Ujú. Hay varias personas, yo ya lo mandé a quienes me han preguntado, pero si te quieres afiliar a Bamali, A si Bamali. eres abogada Ujú. laboral y te quieres afiliar a Bamali, este es el momento, porque ahorita se abrieron las convocatorias. Ahora es cuando, Ajá. justo hablar de estos procesos de apoyo, redes de apoyo, de inclusión, pues hablemos de que el género también es un grupo vulnerable. Ahorita que Y decías, seguimos. o sea, por ejemplo, mujeres y todo esto en Bamali, al final del día, Bamali es una barra de grupo vulnerable porque somos las mujeres, Sí. que nos ha costado mucho trabajo y la verdad es que creo que hemos demostrado, al menos para que la gente lo pueda ver, en estos programas, a quienes no conocían a todas las integrantes, gente tan valiosa. Sí, 100%. Justo Bamali nace a raíz de esta situación de apoyo de género y ahí vamos. Y ahí Vamos creciendo, vamos muy Así bien, que por favor, modernizándonos. quien guste inscribirse, vamos, aquí las esperamos con muchísimo gusto porque pues, si ya no nos toca a nosotras, pues por lo menos a las que vienen, hagamos el camino Pero sí más nos toca a suave. nosotras. ¿Todavía nos toca? Todavía nos toca a nosotras, sí estamos todavía muy... Somos muy- unas bebés, tienes toda la razón, Sí, perdón, la no, emoción del todavía mundial nos no me toca. deja, ¿no? Pero que vengan, se inscriban y en estos espacios que se van a estar aperturando los días lunes, ya también vamos a tener otro tipo de invitados, porque también sí se quejan ahí los caballeros de, pues, no, que son inclusivas y nosotros que... No, ya vamos a empezar. Ya, esténse Ya, ya, ya. quietos, hombre. No, van a venir más laboralistas, sí, funcionarios y bueno, pues tú conoces a todo el mundo. Peritos, peritos, todo. todo vamos a tener Sí. aquí, así es que también quien nos esté escuchando, y quiera comentarnos, platicar de aspectos procesales, Y platicar quien sus... quiera venir, quien quiera también Susana. participar en este espacio, Sí. también está padrísimo si nos quieren mandar un mensaje Claro. en las redes. Ujú. Y de verdad, también este espacio es para todos nosotros y aprendemos. Y yo he aprendido muchísimo. Y si los han escuchado, de verdad es padrísimo porque yo sí le he aprendido un chorro. Sí, no, y de verdad compartir experiencia con cada una de los abogadas y abogados con los que pudieras platicar, oye, ¿y tú cómo le hiciste en esto? O que de repente te den tips que dices, claro, esto no lo tenía contemplado. Vas puliendo tu cartera de asesorías, de criterios, y esto es una prueba y error todos los días, porque el derecho del trabajo al final del día, al ser social, la sociedad está cambiando cada 3 segundos, y entonces hay que regular cada 3 segundos, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Oye, Ceci, está súper bueno el tema. ¿Has tenido ya un juicio así que has metido la parte de ahorita, independiente del que tienes en Pachuca? O sea, actual El tribunal, no. Porque el otro es de junta. Es de Por lo junta, que sí, me dijiste en que ya es de Pachuca es de tiempo. junta. Ajá. Y Sí. en tribunal no te ha tocado No me ha ahorita tocado. nada de daño moral. nada. Yo metí una, ya te contaré cómo me va. Por favor. Y pero pues a ver, sí, porque No, es la yo el primera daño, que meto en fíjate que tribunal. en su momento, el daño laboral, fíjate desde qué años te estoy hablando. En su momento, yo siempre reclamaba daño moral, aún en las juntas de conciliación. Pero no te lo daban porque no me obviamente lo te daban, me decían que decían, no. Ajá. "Está loca, que no, Sí, exacto. sáquese de aquí, ni litigar sabe laboral y
anda pidiendo daño moral. Daño moral, sí. Ahí está. Pero vas sacando un precedente. Ahí está. Yo también siempre ¿no? soy así, de, "Ay, pues, oye, que no procede, tú mételo". Total, no pasa que te digan, no sabes, ignorante, claro. vámonos. Ah, bueno, pues ya, listo, ¿no? Pero en tribunales está muy interesante. Yo Muy. apenas te digo uno, el Muy, primerito. Muy. Fíjate que platicando con, se me fue, Ordóñez, el que trae ahí el eslogan de tu juez laboral. Él es uno de los jueces, no el único, pero sí es uno de los jueces que sí dice, dame las herramientas, dame las pruebas para que hablemos de daño moral, más allá de una prueba psicológica, más allá de eso, y dime de qué hay. ¿Por qué la pides? Sí creo, Ajá, fundamentamela. Dime, demuéstrame por qué sí hay daño moral. Que ojo, no es fundamentarlo nada más No, en artículos, sino no, es no, que no. en la esencia verdaderamente digas lo que pasó. Sí, claro, como y la como las vulnerabilidad. personas embarazadas, o sea, Ajá. estoy embarazada, ok, eres grupo vulnerable, te creo, pero demuéstramelo. O sea, no basta nada más decir estás embarazada, demuéstrame que eres parte de ese grupo vulnerable. Entonces, hay que estar haciendo prueba y error en los juicios porque sí hay jueces que sí están aceptando el daño moral y pues bueno, ya tenemos por ahí un precedente de condena, ¿no? O sea, es interesante. Ya, ¿cuál es? Platícanos de ese precedente. No lo tengo, pero ahorita no lo tengo aquí a la mano, Ajá. el número, pero fue de este año. Ujú. Donde los tribunales laborales ya tienen la obligación justo de observar la vulnerabilidad del caso y hablar de daño moral. O sea, Y ojo, sí está, déjame ver si aquí lo encuentro ahorita. Nos abre Tengo a la un mano. panorama muy fuerte en lo que es la materia laboral, porque la materia laboral con todo esto realmente se actualiza, yo lo diría así, y se amplía a criterios que antes no había y que, bueno, pues dan más oportunidad a la defensa de los derechos laborales Sí, también de pero los trabajadores. Está un poquito No, lento, pero sí ya hay un precedente. Ujú. Sí, inclusive en su momento lo compartimos en Bamali Sí. y dijimos, oigan, hay que platicar de este de ese. precedente que Hay que está muy ponerlo interesante. aquí como caso de debate. Próximo Sí, me asunto, late. porque justo Ujú. como tenemos, Dos minutos. 2 minutos. Justo como hay una diversidad con las abogadas de que defienden patrones y defienden trabajadores, sí. estaría súper interesante. A ver si Traerte comprometemos a alguien. trabajadores, Y patrones. Y que se pueda ver, el ¿no? punto de vista de cada a ver si lo uno. encuentro. Oye, Ceci, pues, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Se nos fue rapidísimo. Un programa, la verdad, padrísimo. Yo te agradezco muchísimo y que no sea la última vez. Vente más. Sí, yo Sí. aquí de Huelemole siempre voy a andar. Sí, Quiero sí, sí, encontrarte vente este más. año, a ver si lo No, encuentro. no te preocupes. Bueno, y si no, en el próximo lunes te mando la... Sí, y la platico con Emily, que viene Emily. ¡Viene Emily! Vamos a hablar de ¡Ay, compliance no, laboral. no! Uno de los más esperados Y también. esa mujer te va a desmenuzar compliance, te va a desmenuzar daño moral. Lo que justo nos va a ella faltar es también. tiempo. No, esa mujer habla hasta por los codos y es una belleza. Emily, te amo. Sí, nos va a Sí. faltar tiempo y bueno, pues nada más que agradecerte y antes de que se vayan, por favor, síganos en nuestras redes, los likes son gratis, por favor, síganos en YouTube, ¿Cómo Bamali dicen? Legal Tap, Podcast. tap, 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 ¿o Exacto. eso no? Ajá. ¿Eso no sé, es pero aquí? denle un like. Ok. Síganos suscríbanse en YouTube, Bamali Legal Podcast y síganos en Facebook como Bamali Abogadas Líderes de México, en Instagram también como Bamali Abogadas Líderes de México y sí, ya próximamente TikTok vamos a tener los shorts y ya también vamos a abrirlo. Entonces, pues síganos, denos un like y háganos sus comentarios. Por favor. Y Ceci, muchísimas gracias por Juro haber que te venido. estoy buscando el precedente. No te Ya me quedé. Bueno, preocupes. te lo mando con Emily. Emily sabe. Sí. Ujú. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Ceci. hombre, es un gracias encanto a ti. siempre platicar contigo, Gracias un a ti. programazo del día de hoy. Gracias a ti y aquí permítanme hacer un reconocimiento particular a nombre de la mesa directiva de nuestra gran conductora, la licenciada Carla, que La lo ha voz detrás hecho- de Bamali. Exacto, lo ha hecho espectacular, es una iniciativa que surge de ella, de su tiempo, lo cual te agradezco Al muchísimo. Y este espacio que has brindado a todas las bamalistas y en pro también de que Bamali continúe, muchísimas gracias. Al Y contrario, mis al respetos. contrario, gracias a todos. Y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.